Continuamos en nuestra serie Línea por Línea. Y en el estudio de hoy veremos que José indirectamente les pregunta a sus hermanos por su hermano Benjamín y si aún vive Jacobo su padre. Y el estudio de hoy lo vamos a tomar del libro de Génesis, capítulos 43 y 44. Pero antes de eso iremos a la presencia del Señor en oración. Oremos. Padre Celestial, nos hemos reunido aquí como tu pueblo. Nos hemos reunido porque somos un grupo de hijos hambriados, necesitados, y te necesitamos lo que nos puedes ofrecer. Necesitamos que nos instruyas por el Espíritu Santo. Estamos esperando qué es lo que nos quieres decir. Así que estamos atentos. Abremos no solamente nuestra mente, sino el mero centro de nuestro ser en tu presencia. Padre Santo, nos ofrecemos como sacrificios vivos, porque sabemos que esto es algo muy inteligente que podemos hacer. Señor, no importa qué tanto hemos estudiado las Escrituras, algunos de nosotros, y conocer verdades espirituales. Yo te pido, Santo, que tu Espíritu Santo nos enseñe algo nuevo y fresco a cada uno de nosotros, y que continuemos creciendo en tu enseñanza, que no nos sintamos que ya llegamos a un punto, a un nivel que no necesitamos aprender más. Padre, yo te pido que tu palabra sea para nosotros como lo era para el rey David, que dice en el Salmo que él se deleitaba en tu palabra. Así que, Padre Santo, esta tarde nos comprometemos a ti para recibir la instrucción que tú nos quieras dar, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Allá por los años 1960 y 1970, el tema en general era amor, paz. Eran dos palabras que flotaban en todas las canciones del mundo. Y yo creo que esas palabras sumarizan esa era, porque había en particular una canción que decía: todo lo que necesitamos es amor. Esas palabras eran muy interesantes. Siempre me gustaba la canción, pero yo estaba de desacuerdo con lo que decía. Porque esa canción decía que no hay nada que puedas hacer, que quieras hacer que no puedas hacer. No hay nada que quieras cantar que no puedas cantar. Y no hay nada que puedas hacer, pero te puedes enseñar a jugar con eso. Todo lo que necesitas es amor. Es muy fácil. Esa canción decía que el amor es fácil, pero la solución es fácil. Todo lo que necesitas es amor. Sí, es fácil amar a personas que son amorosas, cariñosas, entendidas, que son muy dulces y nos tratan con amabilidad. Gentes responsables que creen que tú eres una persona hermosa y te aprecian. Eso es fácil. Amarlos a ellos es fácil, pero para que podamos amar a la persona que es corajuda, contenciosa, envidiosa, amarga, maledicienta, no es fácil amar a ese tipo de personas. Amar al que es amable, eso es natural, pero amar al que no es amable, eso es sobrenatural. José aquí se encontró con sus hermanos. Eran hermanos del mismo padre y pensaríamos que todos tienen el mismo tipo de amor, pero mucha agua sucia había pasado por debajo de sus puentes. Recordemos que hacía 21 años que sus hermanos lo habían vendido como esclavo. José recuerda eso. Y con todo y esto, cuando vinieron sus hermanos a Egipto a buscar grano, y José es el gobernador, es el administrador de todo Egipto. Él es el que tiene la autoridad después de Faraón. Cuando vio a sus hermanos los reconoció, pero ellos no lo reconocieron a José.
Si a tal punto que se disculpó y pidió irse a una sala enseguida donde estaba con ellos porque necesitaba llorar. Su corazón estaba a un nivel muy tierno cuando los vio. Él estaba dispuesto a perdonar a sus hermanos. Él está dispuesto a amar a los que no son amables, en este caso sus hermanos. Que una persona se use venganza es natural, pero lo que no es sobrenatural es poder perdonar a aquellas personas que te ofenden. En este caso, José está dispuesto a perdonarlos. Capítulos 43, 44 y 45 de Génesis son todos una sola unidad. En estos 3 capítulos, José se va a encontrar con sus hermanos 3 veces. Hoy veremos la segunda ocasión en que José se encuentra con sus hermanos. No vamos a ver estos 3 capítulos en este estudio, pero los veremos en los estudios futuros, porque no queremos que se nos pase ningún detalle. En estos encuentros que José tuvo con sus hermanos, usó diferentes posturas. En esta ocasión se va a poner brusco contra ellos, porque les está haciendo pasar por pruebas. En el último estudio vimos que los hizo pasar la prueba de sinceridad. En la última prueba que vamos a ver, la segunda prueba es prueba de celos. Hace 21 años que estaban celosos contra José, tenían celo porque su padre mostraba mucho amor para José, así que ahora José se pregunta, ¿cómo estarán tratando ahora a Benjamín, que es el hijo favorito de mi padre? Por eso es que él hace estratégicamente, les obliga a que traigan a su hijo, el menor, a Benjamín, que estaba con su padre en Canaán. Así que este gobernador que es José, que es el número 2 en autoridad en egipcio, les dijo, no volveréis a ver mi rostro hasta que traigan con ustedes a su hijo, a su hermano el menor. Pero algo sucedió espiritualmente y divinamente. Vemos que Dios quiere hacer una obra en las vidas de todos estos hermanos. Ya son mayores, algunos hasta parecen ser ancianos. Con todo y esto, Dios quiere obrar en ellos. ¿Qué obra quiere hacer Dios? Ustedes conocen la historia. Ellos van a ser los fundadores de una nación especial. Abraham, Isaac, Jacobo y los 12 hijos de Jacobo van a venir a ser las pilares de la nación de Israel. A través de ellos vendrá el Mesías, Salvador del mundo. Pero antes de esto, Dios tiene que hacer una obra en ellos antes que pueda usarlos. Es siempre el patrón de Dios. Dios siempre está interesado en afinar nuestras vidas para realizar una obra nosotros, luego poder usarnos para su propósito. Así que estos 10 hermanos de José todavía están creciendo espiritualmente, o algunos despertar espiritualmente. Por eso es que todas estas pruebas, a través de estas pruebas, es lo que va a resultar. Por eso es que Dios los pasa por una serie de pruebas para ver. Él quiere ver qué tanto han crecido entre la relación como hermanos entre ellos. Por eso es que Dios los está preparando para esta relación. Por eso es que Dios quiere hacer una obra en ellos. Así que José los pasa por estas pruebas. José también ha pasado por sus propias pruebas. Mientras que él estuvo en Egipto, pasó sus pruebas. Recordamos las adversidades que confrontó, ya las mencionamos. Y todas esas pruebas las pasó fácilmente. La segunda prueba, que creo que era la más difícil, fue la prueba de prosperidad. De repente se encontró entre la riqueza, de repente se encontró que era gobernador. Eso es difícil para poder soportar algo así. Parece ser que no importa que haya sido la situación de José o las condiciones en que se encontraba,
Él siempre pasaba todo porque era fiel. Estaba contento, no mostraba ninguno quejas. José en este caso me recuerda de una historia que leí de un niño que pasó días construyendo un barquito de papel y carrizo. Cortaba pedacitos, los pegaba con pegadura, los dibujaba, los pintaba para que aquel barquito se viera bien diseñado. Cuando completó, lo llevó a la orilla de la laguna donde él vivía y lo puso su barquito en el agua, y él creía que el barquito iba a nadar. Aún hasta le puso algunas cosas como si hubiese carga. Vino un viento fuerte y volteó el barquito porque era un día muy airoso. El barquito se hundió. Aquel niño, en lugar de quejarse y decir ¿por qué esto? ¿Por qué se vino ese viento tan fuerte? Él pensó, qué hermoso viento para poder ir a volar un papalote. José pensaba de esta manera, ya fuese que se encontró en la cárcel o estaba en prosperidad, él siempre tenía esa hermosa actitud, esa forma de navegar hacia el futuro porque conocía a su Dios. Diríamos que el texto bíblico de Romanos 8:28 sería su texto favorito porque dice que todas las cosas obran para bien para los que aman a Dios de acuerdo a sus propósitos. He mencionado que se van a tener 3 reuniones. En la primera reunión que ya vimos en el estudio pasado, el segundo encuentro que va a tomar lugar en los capítulos 43 y 44 y 45, José no se reveló a sus hermanos hasta la segunda vez que se reunió con ellos. No la primera reunión. En la primera vez no lo reconocieron, pero la segunda vez que se reunieron, entonces sí pudieron reconocerlos porque él se reveló a ellos. Les explico esto porque yo puedo ver una vez más, como vimos en otro estudio, de que José es un tipo de Jesús. José, así como José fue reconocido por sus hermanos hasta en el segundo encuentro, ese es un tipo de Jesús, como actuó Jesús con sus hermanos judíos. La primera vez que Jesús vino, no lo reconocieron sus hermanos porque la Escritura dice, a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Jesús se paró en el monte de los olivos y se refirió a Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces te he querido reunir como la gallina reúne a sus polluelos, pero ustedes no están dispuestos? No lo reconocieron en su primera venida, pero lo reconocerán en la segunda venida. Cuando Jesús venga en su segunda venida, todos los judíos entenderán que su primera venida era el Mesías. Es y será el Mesías, el Salvador del mundo. Esto fue uno de los puntos que mencionó Esteban en el capítulo 7 de los Hechos, cuando estaba Esteban dirigiéndose al Sanedrín y les dijo: Jacobo, cuando supo que había grano en Egipto, envió a sus hijos, y sabemos que los envió por segunda vez, y en esa segunda vez José se reveló a sus hermanos. El profeta Zacarías profetizó lo que sucederá con los judíos en su segunda venida, lo que sucederá con la nación de Israel cuando lo reconozcan. Para algunos será muy tarde. Zacarías 12:10 dice: y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por un unigénito. Como se llora por un unigénito. No se les olvide lo que está profetizado por el profeta,
Y en otras profecías también, si yo fuese a dividir, y lo voy a dividir para que lo entendamos mejor, estos 12 capítulos que siguen, capítulos 43 y 44. En el estudio de hoy vamos a concentrar en el capítulo 43 y si el tiempo nos lo permite, pues pasaremos al capítulo 44. La división, en primer lugar, vemos el predicamento que hubo en Canaán, versos de 1 al 15 de capítulo 43. El hambre llegó a un nivel tan malo, pero este punto está al punto más malo. En Canaán hubo predicamento. Y luego versos 16 a 34, vamos a ver que tienen fiesta en Egipto, José y sus 10 hermanos. Pasando del predicamento a la fiesta, José y sus 11 hermanos. Y finalmente, en el capítulo 44 vamos a poder ver la penitencia o el arrepentimiento de los hermanos de José. Los corazones de los hermanos de José se ven arrepentidos porque se dan cuenta que todo lo que está sucediendo es plan de Dios y entonces revelan todo lo que pueden. Así que capítulo 43 y verso 1 vamos a ver el predicamento que hubo en Canaán. Verso 1 dice: el hambre era grande en la tierra, y aconteció que cuando acabaron de comer el trigo que trajeron de Egipto, les dijo su padre: volved a comprar para nosotros un poco de alimento. Vemos aquí en el capítulo 43, verso 1 y 2, que su padre los envía a Egipto. Evidentemente se habían olvidado, se habían quedado inquietos sin hacer nada, simplemente consumiendo, comiendo el grano que habían traído y no hacían nada más. No parece que tenían intenciones de hacer nada. Mientras tanto, Simeón está preso en Egipto y no hace nada, ni siquiera parece que planea nada. ¿Por qué? No hace nada porque saben que aquel gobernador les dijo: no quiero que regresen, no veréis mi rostro si no me traen con ustedes a su hermano menor, Benjamín. No quieren hablar ni entre ellos, menos compartir esto con su padre. Nadie quiere molestar a su padre con esa plática, porque vimos que en el estudio pasado que cuando hablaron con su padre, Rubén se atrevió a decir: si no regreso a Benjamín, puedes hasta aún matar a mis hijos, y su padre lo ignoró. Por eso es que ellos continúan tranquilos, quizás inquietos, hasta que vieron que tenían hambre, porque sabemos que cuando una persona tiene hambre, hace lo que sea necesario, lo que pueda hacer para obtener comida y satisfacer su hambre. Hacemos cualquier cosa por comida. Una de las cosas que siempre he apreciado acerca de ustedes, esta congregación de Calvario del Alburquerque, esa hambre que ustedes siempre muestran por la palabra de Dios. Por eso cada vez que yo abro un libro para prepararme, para alimentarlos, yo oro a Dios y le pido que los alimente espiritualmente, que cada uno pueda satisfacer y que se llenen de la palabra, a punto que esa comida espiritual, y mi oración es que ustedes queden tan bien alimentados esta tarde, que tengan una indigestión espiritual y que vayan toda la semana con la gente que se encuentren, continúen hurutando la palabra, que la palabra siempre venga a su mente y salga por sus bocas. He aquí estos señores van a recibir una lección porque van a oír a José hablar. Génesis 43, verso 3. Respondió Judá diciendo: aquel varón nos protestó con ánimo resuelto, diciendo: no veréis mi rostro si no trajereis a vuestro hermano con vosotros. Si enviareis a nuestro hermano con nosotros, descenderemos, te compraremos alimento. Pero si no le enviares, no descenderemos, porque aquel varón nos dijo enfáticamente:
no veréis mi rostro si no traéis a vuestro hermano con vosotros. Dijo entonces Israel, que es Jacobo, ¿por qué me hicisteis tanto mal, declarándole al varón que tenías otro hermano? ¿Qué está diciendo Jacobo? Parece disco rayado. Continúa expresando lo mismo una y otra vez. Podemos ver cómo está siempre preocupado por sí mismo. Recordemos lo que les dijo en el estudio pasado, en el capítulo 42, casi al fin del capítulo, dijo, cuando se encontró que lo habían entregado, dijo, contra mí son todas estas cosas, todo está contra mí. Está correcto cuando se expresa de esta manera, porque todas las cosas están contra él. Porque sabemos que Dios está haciendo esto, no porque estaba contra de él, sino que Dios estaba operando para refinarlo, nosotros sabemos que Dios lo que quiere es prepararlo para bendecirlo a un nivel que él no se imagina. Va a bendecirlo a él, a sus hijos, los hijos de sus hijos, y todas las generaciones de la tierra serán bendecidos por él. La Biblia dice que si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? He aquí, Jacobo dice, contra mí son todas estas cosas. Estás tan ciego y y no entiendes que todo lo que Dios está obrando es para tu beneficio. Pero podemos ver que Jacobo parece disco rayado. Todo está contra mí. Es básicamente lo que está sugiriendo a sus hijos. ¿Para qué decían verdad? Porque simplemente no le mintieron, simplemente le hubieran dicho, mi padre no tiene más hijos, aquí estamos presentes todos los hijos de nuestro padre. Jacobo ha sido falso, deshonesto. Ya lo hemos visto en el pasado. Cuando él favorecía a un hijo sobre los demás, muchos padres cometen ese error. Como vimos que Jacobo mostró tanto amor para su hijo que lo distinguió, hasta le hizo una túnica de muchos colores. No le decía que fuese a trabajar, simplemente le decía, ve, cuida a tus hermanos y supervísalos y regresa a mí diciéndome qué están haciendo. Le decía, ve, busca a tus hermanos y dime qué están haciendo. Lo usaba como supervisor de los demás. También podemos entender que Jacobo le hizo tanto duelo a la desaparición de su hijo José. Pero refiriéndonos a los 10 hermanos de José, tenemos que darle crédito porque ellos arriesgaron su vida yendo hasta Egipto para conseguir grano. Verso 7 dice, y ellos respondieron, aquel varón nos preguntó expresamente por nosotros y por nuestra familia, diciendo, ¿vive aún vuestro padre? ¿Tenéis otro hermano? Y le declaramos conforme a estas palabras. ¿Acaso podíamos saber que él nos diría, haced venir a vuestro hermano? Entonces Judá dijo a su padre Israel, envía al joven conmigo, y nos levantaremos e iremos a fin de que vivamos y no muramos, nosotros y tú y vuestros niños. Yo te respondo por él. A mí me pedirás cuenta. Si yo no te lo devuelvo a traer y si no lo pongo delante de ti, seré para ti el culpable para siempre. Pues si no nos hubiéramos detenido, ciertamente hubiéramos ya vuelto 2 veces. Está diciendo, papá, hemos estado aquí. Si hubieras hecho esta decisión, ya hubiéramos ido y venido hasta 2 veces. Veamos que Judá usa el término responsiva. Yo respondo. Permíteme que yo sea la responsiva. Es una palabra que se usaba técnicamente cuando una persona recogía un préstamo de alguien
alguien venía y era la responsiva y decía, si él no paga, yo pago. Ese es un término legal que se le llama responsiva. Guardemos esto en mente porque sabemos que Judá va a venir a ser el sustituto por su hermano. Hay algo aquí que deseo o necesito explicar. Muy bien. Por un momento nos vamos a detener aquí. Piensen en el último estudio bíblico que tuvimos en Génesis. Fue Rubén el mayor que le hizo una promesa a su padre. Ustedes recuerdan lo que dijo Rubén. Esa promesa estúpida que le dijo a su padre. Le dijo, papá, todos descenderemos allá y yo cuidaré a Benjamín. Y si no te lo regreso, hasta te permito que puedas tú matar a mis propios hijos. Aquí Rubén está exagerando. Entonces su padre pudo haberle dicho, Rubén, ¿cómo puedo yo confiar en ti con mis hijos? Cuando José se perdió, tú eras el mayor. Era tu responsabilidad cuidar a José. Y mira qué sucedió. Lo dejaste desaparecer. ¿Cómo puedo yo confiar en ti? He aquí Judá está actuando igual como actuó su hermano Rubén. Quiere ser la responsiva. Y su papá no le aceptó su ofrecimiento. En el capítulo 49 de Génesis, cuando lleguemos allá, vimos, pero vamos a mencionar lo que dice. Cuando Jacobo está en su cama ya para morir y llamó a sus hijos, le dijo a Rubén, Rubén, tú eres mi primogénito, mi fortaleza y el principio de mi vigor, principal en dignidad, principal en poder, impetuoso como las aguas, no serás el principal. Le está dando a entender, eres tan frágil como las aguas no se pueden sostener por sí. Entonces nosotros podemos decir que fueron palabras muy pesadas, principalmente cuando las oyó por último después de su padre. Ahora veremos a Judá, aunque también veremos su deshonestidad por la que pasó hace años que él tuvo un incidente vergonzoso con su nuera Tamar. La tomó por ramera y ella concibió. Eso fue vergonzoso. Pero vemos que Judá está cambiando en su forma de ser, en su relación. En el verso 9 del capítulo 43 de Génesis dice, entonces Israel su padre le respondió, pues que así es, hacedlo, tomad de lo mejor de la tierra en vuestros sacos y llevad a aquel varón un presente, un poco de bálsamo, un poco de miel, aromas y mirra, nueces y almendras. Oh, cuando yo leo este pasaje se me hace agua la boca. Porque yo recuerdo los cacahuates y pistachios que crecen en esa área del país, en Israel, en Jordán y en la vecindad del río Jordán. Mientras que yo digo se me hace agua la boca porque nunca he comido unos pistachios y cacahuates y nueces tan sabrosos como esos que crecen en el Medio Oriente. En Lebanón, en Israel, en el área del río Jordán, esos pistachios están grandes. Parece que se les debían de llamar Schwarzenegger pistachios. Parece ser que había hambre en la tierra, pero parece que en esa área de Canaán, los nueces y cacahuates no los habían sido afectados por la escasez de hambre. Por eso es que parece que tenían suficientes. Pero parece ser que se ve un problema cuando alguien regala. Cuando alguien le regala un regalo a otra persona, principalmente cuando le va a pedir favor, es algo normal hacer. Vas a pedirle favor a alguien, no importa que sea el gobernador. Cuando le haces un regalo, esto ablanda el corazón y la persona recibe el regalo y dice, pásale, ¿qué es lo que necesitas? Así que cuando ellos vayan a pedir grano, llevan regalos.
En el verso 12 dice, y tomad en vuestras manos doble cantidad de dinero, y llevad en vuestras manos el dinero vuelto en las bocas de vuestros costales. Quizá fue equivocación. Tomad también a vuestro hermano, y levantaos y volved a aquel varón. Y el Dios omnipotente os dé misericordia delante de aquel varón, delante de aquel hombre. Se refieren a José como el hombre, ahora es hombre, el gobernador. Y os suelte al otro vuestro hermano, y a este Benjamín, y si he de ser privado de mis hijos, séalo. Está bien claro, se expresa, si he de ser privado de mis hijos, séalo. Ahora ustedes pueden ver que Jacobo está pensando lógicamente. Él piensa, si continuamos aquí sentados nos vamos a morir. Y si viajamos a Egipto a lo mejor moriremos. Pero si no hacemos nada, como quiera nos vamos a morir. Así que vale la pena arriesgar. Hay que arriesgar. Algo que quiero aclarar. No quisiera mencionar mucho porque lo veremos en los estudios futuros. Pero tenemos que comenzar a entender que Jacobo es un dominante. Se preocupa de explicar todo en detalle, qué lleven, cómo lo lleven, qué hacer, qué decir, cómo hablar. Estos 10 hijos de Jacobo no son niños, ya son adultos. Ellos podrían figurar qué hacer o qué decir, pero Jacobo insiste en controlarlos a cada uno y aún controlarlos en grupo. Algo que notamos en segundo lugar es que no les dijo lleven a mi hijo, sino que les dice lleven a su hermano. ¿Por qué se refiere a Benjamín como su hermano? ¿Por qué no dice llévense a mi hijo el favorito? Está tratando de impresionarlos en la relación que deben de tener como hermanos, que es su hermano menor y es su responsabilidad protegerlo. En tercer lugar, también notamos cómo se refiere a Dios en el verso 14. Dice, el Dios omnipotente, el Shaddai. En hebreo es Shaddai. El Dios omnipotente, el Dios todopoderoso, vaya con vosotros. Hasta este punto hemos descubierto que es una designación muy importante. La primera vez que aparece en el capítulo 17, cuando Dios se presenta a Abraham y se identifica como Dios poderoso. Yo puedo hacer para ti lo que tú quieras, con todo y que me confíes. La segunda vez que aparece el término de Dios omnipotente es en el capítulo 28 y parece ser que es el verso 3, cuando Isaac sabe que Jacobo va a hacer el viaje a ir a la casa de su tío Labán. Su padre Isaac le dijo, cuando estaba para irse, su papá le encargó, el Dios Todopoderoso te cuide, te bendiga y te haga prosperar. Jacobo nunca ha olvidado esto, por eso es que Jacobo vio que Dios lo prosperó. Ahora él se acuerda que preparará a sus hijos de esta manera y Dios los va a preparar. Verso 15 dice, entonces tomaron aquellos varones el presente y tomaron a su hermano en su mano doble cantidad de dinero y a Benjamín, y se levantaron y descendieron a Egipto y se presentaron delante de José. A este punto quizás José ya se estaba preguntando, bueno, ¿regresarán por su hermano Simeón? ¿O pensarán abandonarlo como me abandonaron a mí? Me abandonaron a mí, a lo mejor van a abandonar a su hermano Simeón. Y traerán a su hermano Benja con ellos. ¿Cómo habrán tratado a mi hermano Benja? ¿Estará vivo? A lo mejor también le han estado haciendo la vida pesada porque viene a ser el hijo favorito de nuestro padre. Este es el predicamento que tenían ahora están en Egipto. Verso 16. Y vio José a Benjamín
con ellos y dijo al mayordomo de su casa: lleva a casa a estos hombres, degolla una res y prepara, pues estos hombres comerán conmigo al mediodía. Y él hizo el hombre como José le dijo, y llevó a los hombres a casa de José. Ese es el verso 17. Vamos a conectar dos puntos. Aquí dice el mayordomo de la casa de José. Este es un sinónimo de el jefe de los coperos. Recordamos en el capítulo 38, el jefe de los coperos y el jefe de los panaderos fueron puestos en la cárcel. Ahora José tiene su propio mayordomo. Este hombre está en cargo de la casa de José. Es el hombre de confianza en la cosa de José. Y a veces estos mayordomos podían ser usados como mediadores cuando había problemas entre los demás empleados y su amo. Por eso dice que aquí ellos temieron. Recordemos en el estudio pasado que dijimos cuando José les puso el dinero en las bocas de sus costales y descubrieron el dinero en sus costales. En verso 18 dice: entonces aquellos hombres tuvieron temor. José podía haberles dicho con mucho gozo: vengan a casa y comeremos. No, pero de la forma que se dirigió a ellos tuvieron miedo, porque los hizo venir a la casa de José. Entonces ellos, hombres, tuvieron temor cuando fueron llevados a casa de José y decían: por el dinero que fue devuelto en nuestros costales la primera vez nos han traído aquí para tendernos lazo y atacarnos y tomarnos por siervos a nosotros con todo y nuestros asnos. Imagínense, pensaban en sus asnos. Ahora les platicaré una experiencia hermosa que yo viví. Hace años que recibí una invitación para ir a la Casa Blanca para estar con el presidente de los Estados Unidos. Debía de reunirme con otros líderes del país para tratar asuntos relacionados con cosas que aparentemente ellos saben que a mí me interesan. Cuando recibí aquella invitación, estuve inmensamente alegre y sorprendido. Yo no reaccioné: ¿qué me quedará el presidente? Su reacción es como la reacción que veíamos cuando estábamos en la escuela preparatoria y nos llevaban a la oficina del principal de la escuela. José aquí le está diciendo: vamos a comer juntos, pero en verdad no saben el futuro. Sabemos que Dios tiene una forma especial para prepararnos. Pero en este caso ellos, su culpa los acusaba, su conciencia los acusaba porque sabían bien que tenían culpa. Por eso es que José los está empujando, los está forzando a que puedan ver su conciencia culpable. Y una persona que no confiese o pida perdón por sus errores pasa una vida miserable. Por eso es que se preguntan ellos: ¿qué nos va a hacer? ¿Qué nos quedará hacer? Naturalmente que no es una reacción típica como ya vimos en los estudios pasados. En la antigüedad, si una persona era invitado a comer con alguien en su casa, a cenar, era algo especial. En las culturas del Medio Oriente, si alguien invitaba a alguien a su casa para cenar, ahí el que invitaba tenía toda la responsabilidad, sentía mucha responsabilidad de proteger a su invitado hasta poner su vida en peligro. Es la costumbre de ellos, cuando invitaban a alguien era algo muy serio, porque ellos pensaban que cuando ellos comían, el alimento que consumían iba a ser parte de su cuerpo, se iban a nutrir y iban a, esencialmente, de esa manera venían a ser uno solo, por el alimento que se habían comido. Así que cuando se distribuya esta comida por todo mi cuerpo, también tú, en esa esencia, esencialmente, por esta comida venimos a ser uno solo. Es lo que Jesús quiso dar a entender. He aquí estoy a la puerta y sueno.
y llamo, y si alguien me abre la puerta, yo entraré, cenaré con él, y él conmigo. Pero, como podemos ver aquí la culpabilidad arruina cuando alguien viene a la casa. La solución para estar limpios de conciencia es que tengas que confesar tu pecado, porque de otra manera la culpabilidad te va a destruir. Para poder aliviar tu situación, tienes que confesar. Ese fue el propósito de la cruz. La culpa es buena, porque sabemos que en nuestros días hay líderes, dirigentes espirituales que se consideran espirituales, psicólogos muy expertos que recomiendan que la culpa no es mala y que la culpa se da. Yo estoy en desacuerdo con ellos. La culpa es buena. Si la culpa te va a llevar a confesar tu pecado y después vas a descansar y continuarás con una vida liviana. Si no confiesas tu falta, esa culpa te va a presionar y vas a pasar una vida miserable. Por eso es que tenemos que ir a la cruz para pedir perdón. Después que pedimos perdón por el acto del Calvario, quedamos libres y continuamos libres de pecado. Estos individuos todavía están atados con su pecaminosidad. Verso 19 dice: y se acercaron al mayordomo de la casa de José y le hablaron a la entrada de la casa, porque ellos saben que en una situación como esta necesitan un interventor. Como ya mencioné, en esos casos el mayordomo podía usar como mediador cuando había dificultades con su amo. Y le dijeron: ay, Señor nuestro, nosotros en realidad, de verdad, descendimos al principio a comprar alimentos, y aconteció que cuando llegamos al mesón y abrimos nuestros costales, he aquí el dinero en cada uno estaba en la boca de su costal, nuestro dinero en su justo peso, y lo hemos vuelto a traer con nosotros. Hemos también traído en nuestra mano otro dinero para comprar alimentos. Nosotros no sabemos quién haya puesto nuestro dinero en nuestros costales. Imagínense aquellos hombres sudando, porque ellos en verdad creen que van a ser ejecutados, porque se les va a juzgar por bandidos. Verso 23. Y él le respondió: paz a vosotros, y no temáis, vuestro Dios, el Dios de vuestro Padre, os dio el tesoro en vuestras costales. Yo recibí vuestro dinero. Y sacó a Simeón a ellos. Yo tengo un presentimiento, no lo puedo comprobar, pero yo tengo un presentimiento que este verso continúa afirmando mi teoría. Puede ser que José en Egipto, como José era monoteísta y nomás creía en un solo Dios, vemos todo a través de su pasado que José creía en un solo Dios, y a lo mejor intentó y logró evangelizar a algunos de los egipcios, porque los egipcios creían en un panteón de dioses, en número de dioses, pero José creía en un solo Dios. Aquí este mayordomo de José está dando testimonio de que él sabe, porque les dice: vuestro Dios y el Dios de vuestro Padre os dio el tesoro en vuestros costales. Yo recibí vuestro dinero. También vemos que dice aquí en el verso 23: y sacó a Simeón a ellos. Imagínense lo que pensó Simeón cuando vio a sus hermanos. Podía haberles reclamado: ¿por qué me abandonaron? ¿Por qué esperaron tanto tiempo en regresar? Entonces, Simeón evidentemente había estado encarcelado ya por algún tiempo. Pero esto nos lleva a una pregunta. ¿Qué es la pregunta? ¿Ese encarcelamiento cambió a Simeón?
El encarcelamiento cambió a José, cambió para bien. No parece. Yo no creo que sucedió con Simeón lo que sucedió con José, porque una vez más, en el capítulo 49 de Génesis, cuando Jacobo está en la cama para morir y bendició a todos sus hijos, sumariza la vida de Simeón. En el verso 5 dice: Simeón y Leví son hermanos, armas de iniquidad. En su consejo no entre mi alma, ni mi espíritu se junte en su compañía, porque en su furor mataron hombres, y su temeridad desjarretaron oros. Maldito su furor, que fue fiero. Recordamos que fue Simeón y Leví que atacaron a la ciudad de Sequim y mataron a Timor y todos los hombres del pueblo. Ese incidente por lo que ellos pasaron, Jacobo se los recordó en sus últimos instantes de su vida. Ahora yo les podría decir que va a ser vergonzoso si Dios te pasa por pruebas y tú no cambias. Si vas a pasar por una situación adversa, dolorosa, y después que pasaste, ¿qué sucedió? Si no cambiaste, simplemente perdiste el tiempo. Vas a decir: esto fue muy doloroso, muy doloroso. Pero esa no sería la respuesta correcta. Si no aprendiste algo de las situaciones dolorosas por las que Dios te pasó, se te pasó, o dejaste pasar una hermosa oportunidad. Dios te pasa por situaciones adversas para enseñarte una lección. Así que, ¿qué aprendes tú? Sabemos que eso es lo que Santiago enfatiza en su carta. Muchas gentes leen la carta de Santiago y cuando la leen le dan su propia explicación. Vamos a ver Santiago 1:5. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Ese es el texto. Santiago 1:5. ¿A qué se refiere Santiago? Al sufrimiento, a la adversidad, pruebas. El contexto está en el verso 2. Santiago 1:2 dice: Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Luego entre el 5. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. El contexto se refiere de que a Dios le podemos pedir sabiduría cuando te encuentras en el centro de una prueba. Dile: Señor, ¿qué es lo que quieres que yo aprenda? Dios no permita que vayas a pasar por una situación dolorosa sin aprender algo. Esfuérzate a encontrar y entender qué es lo que Dios quiere que aprendas. En el verso 24 del capítulo 43 de Génesis: Y llevó aquel varón a los hombres a casa de José, y les dio agua, y lavaron sus pies, y dio de comer a sus asnos. No solamente les la dio agua para lavar, sino de comer a sus asnos. Verso 25. Y ellos prepararon el presente entre tanto que venía José a mediodía, porque habían oído que allí habrían de comer pan. Y vino José a casa, y ellos le trajeron el presente que tenían en su mano dentro de la casa, y se inclinaron ante él hasta que tocaron tierra. Ya vimos. ¿Qué estaba pensando José cuando vio? José recuerda los sueños que tuvo cuando era niño, cuando todos los manojos se inclinaban al manojo de José. ¿Recuerdan? José, en su ingenuidad, lo compartió con ellos. Esta es la segunda vez en que se inclinan a tierra.
En las tumbas egipcias se encuentran inscripciones esculpidas en las lápidas, figuras de personas que, inclinados a tierra, rinden reverencia a Faraón, a los gobernadores. Se inclinaban frente a Faraón en señal de respeto. Aún se encuentran inscripciones en los lugares arqueológicos, que en estas inscripciones que datan de el siglo 1400 antes de Cristo, y está escrito un protocolo cómo se deben de inclinar frente a Faraón. 7 veces frente a Faraón y 7 veces en otra dirección. Así que 7 y 7, 14 veces se tenían que inclinar cuando sabían que estaban frente a Faraón. Ese era el protocolo de ellos. José no era Faraón, era el segundo en autoridad. El gobernador era una figura real. Y ahora continuaremos viendo que José les pone la mesa y vio a su hermano Benjamín. Continuaremos en Génesis 43, verso 27. No les habló con gran voz de coraje, sino el verso 27 dice: entonces les preguntó José, ¿cómo estaban? Y dijo: vuestro padre, el anciano que dijisteis, ¿la pasa bien? ¿Vive todavía? Les pregunta directamente, con mucha paciencia, por el anciano que dijisteis. Le llama anciano. Y verso 28, y ellos respondieron: bien, va a tu siervo, nuestro padre aún vive. Y se inclinaron e hicieron reverencia. Verso 29 dice: y alzando José sus ojos, vio Benjamín, su hermano. Por fin se encuentra con Benjamín, como lo llamó su padre, hijo de mi derecha, el hijo de mi esposa. Y dijo: ¿es este vuestro hermano menor, de quien me hablasteis? Y le dijo: Dios tenga misericordia de ti, hijo mío. La última vez que José vio a Benjamín, su hermano, estaba gateando quizás, pero a este punto Benjamín ya es un hombre de como de 23 años de edad, mucho tiempo. Por eso es que ahora lo ve por primera vez como adulto. Benjamín era hermano completo con José. Todos los otros 10 eran medios hermanos, porque eran hijos del mismo padre, pero de diferente madre. Jacobo tuvo esencialmente 4 esposas, pero Benjamín y José son hijos de la misma madre y el mismo padre, así que son hermanos completos. Por eso es que José anhelaba ver a su hermano Benjamín. Qué interesante es que José recuerda muy bien su pasado. Hay un dicho antiguo en egipcio que decía: toda persona que viene a Egipto y toma agua del río Nilo olvidará su tierra natal. En otras palabras, era tan hermoso en Egipto porque había mucha agua, había mucha verdura, mucha hortaliza. Por eso es que la gente se quedaba y se sentía tranquilo allí, pero no José. José hasta les pidió que le prometieran que iban a regresar sus huesos a ser enterrados en Canaán. Él recuerda a sus hermanos, recuerda de dónde vino, porque recuerda a su Dios, y él quiere regresar allá porque fue donde él conoció a su Dios. Pero, sabemos que recuerda muy bien su pasado, pero hay algo que él ha decidido olvidar. ¿Él decidió olvidar qué? Él decidió olvidar el dolor que le causaron sus hermanos en el pasado. Todos los dolores emocionales. No se enojó, no continuó creciendo en ira, sino que él decidió olvidar todo el dolor por lo que le hicieron pasar sus hermanos. Recordamos. A su hijo primogénito lo llamó Manasés, que significa
olvidadizo, Manasés, porque él dijo, Dios me ayudó a olvidar todo el dolor, todos los dolores de cabeza por los que tuve que pasar. Lo único que él recuerda y anhela por poder volverse a reunir con todos sus hermanos. En el verso 30. Entonces José se apresuró porque se conmovieron sus entrañas a causa de su hermano, y buscó donde llorar, y entró su cámara y lloró allí. Imagínense si usáramos estos términos ahorita, cuando te encuentras con alguien que no hayas visto por un tiempo y le dices, mis entrañas han estado removiéndose cuando me acuerdo de ti continuamente. No creo que usamos eso. Así que nosotros usamos los términos modernos, que simplemente decimos, mi corazón. Él quiere decir, mi corazón anhela verte. Él anhelaba ver a su hermano. Por eso es que se siente emocionado. Anhelaba ver a su hermano. Verso 31. Y lavó su rostro y salió y se contuvo y dijo, poned pan. Imaginémonos cómo venía después de que se había lavado su cara, porque tenía un corazón lleno de ternura. Verso 31. Y lavó su rostro y salió y se contuvo y dijo, poned pan. Seguramente que se quedaron sorprendidos, porque a la vez antes que hablaba con ellos les había hablado bruscamente, pero notan que ahora les invita a comer. Coman. Verso 32 dice lo que hicieron. Y pusieron para él aparte y separadamente pan para ellos y aparte para los egipcios que con él comían, porque los egipcios no pueden comer pan con los hebreos, lo cual es abominación a los egipcios. Quizás ustedes se preguntan por qué. Pues ellos dicen que era abominación. Les voy a explicar lo que ha sucedido históricamente hasta este punto con los egipcios y los hebreos. Los egipcios le llamaban abominación comer con los hebreos, porque tenemos que entender que los egipcios en la antigüedad creían que en la tierra todo el que no era egipcio era bárbaros. Así los separaban. Ni siquiera podían comer con ellos en la misma mesa. Entonces ustedes dirán, eso era racismo. Los griegos también pensaban de la misma manera y se sentían de la misma forma. Así que el racismo sabemos que es un problema muy antiguo. Pero aún algo más que podemos ver aquí, porque podemos ver que los hebreos eran pastores por naturaleza. Por naturaleza los hebreos son pastores. Y en el capítulo 46 de Génesis, cuando lleguemos allá, vamos a ver que todos los pastores eran abominación para los egipcios. ¿Por qué? ¿Por qué? Es la pregunta. Yo sé que muchos no lo han oído esta explicación, por eso les voy a explicar por qué. Quizás la razón por qué los egipcios consideraban a los hebreos como bárbaros, porque la historia dice que antes de José había habido una dinastía en Egipto que se le llamaba la dinastía Escas. Así sonaba en su idioma original. Esta dinastía era un grupo de pastores nómadas que se reunían y peleaban contra el país que se encontraban. En este caso, se unieron y atacaron a Egipto, y su dinastía gobernó Egipto por un número de años. Y así continuaron y hasta tuvieron reyes. Eran pastores. Y se cree que al paso de los años, los egipcios nativos finalmente crecieron a tal número que pudieron rebelarse contra la dinastía de los Yescas. Y de ahí comenzó ese odio contra los pastores hebreos. Ya ves, así que cuando ellos veían pastores que estaban cerca de Egipto,
siempre se ponían a la defensiva, pensando no nos vaya a suceder lo que sucedió con los yescas. Pero sabemos bien que esos pastores o esa gente nómada son irresponsables. Les voy a platicar una experiencia que yo viví en Israel, porque en Israel a este punto, todavía en estos días, hay grupos que se les llaman Bedouins. Esas son nómadas que están siempre viajando, llevan sus rebaños, los mueven de lugar en lugar, sientan sus tiendas, se establecen, pero a la vez son malignos y roban. Cuando algo les sale mal, roban para vengarse. Yo recuerdo en esta ocasión que yo y mi amigo estábamos en Israel y en este caso nos quedamos a dormir en la playa y las personas que vivían por ahí nos dijeron, tengan cuidado, no se confíen mucho porque por ahí andan los Bedouins y esos son robadores. Así que nosotros cuando dormimos aquella noche pusimos nuestra bolsa con nuestras pertenencias, nuestros papeles y lo que traíamos como almohada. Al día siguiente que despertamos, mi amigo se sorprendió porque no encontró su bolsa con sus pertenencias, pero su bolsa estaba como a unos 20, 30 metros de nosotros. Y esto explicó que durante la noche estos robadores vinieron a nosotros, se llevaron la bolsa de mi amigo, la vaciaron y dejaron los papeles regados por ahí. Y nosotros fuimos y recogimos lo que pudimos recoger y comenzamos a contarles a las personas de por ese rumbo lo que nos había sucedido y nos dijeron, a ustedes les fue bien, porque estas gentes regularmente al que roban primero lo puñalean y a ustedes nada les ha sucedido. Deben estar ustedes muy contentos. Esa fue una historia personal que yo experimenté y quería compartirla con ustedes. Verso 33 dice, y se sentaron delante de él, el mayor conforme a su primogenitura y el menor conforme a su menor edad, y estaban aquellos hombres atónitos mirándose el uno al otro. Luego José tomó viandas de delante de sí para ellos, mas la porción de Benjamín la sirvió 5 veces mayor que cualquiera de las de ellos. Y bebieron y se alegraron con él. Esto parece curioso. ¿Qué está haciendo José sirviéndole a su hermano Benjamín 5 veces más? Los está pasando a prueba. Le está poniendo prueba de celos. ¿Recuerdan cómo le odiaban y le tenían celos porque su padre lo distinguía? José está pensando, a ver cómo reacciona ahora que ellos ven que estoy mostrando favoritismo contra mi propio hermano, aunque todavía no les explicaba que era su hermano, pero ellos después lo van a entender. José quiere ver cómo reaccionan. Dice aquí que bebieron y se alegraron con él. Notemos que José arregló todo esto, cómo se sentaran en una orden cronológica de acuerdo a sus edades. Así fue como ordenó que lo sentaran. Quizás se preguntaba uno con otro en secreto, ¿cómo saben estos? ¿Quién es mayor? ¿Quién sigue? ¿Y quién sigue? Perfectamente, nos sentaron en orden. En una orden cronológica perfectamente. Esto les debía de haber recordado que allí estaba presente alguien que los conocía. Y dice que a Benjamín le sirvió 5 veces más. Eso no era raro. En esas culturas era muy fácil. Y sabemos que los espartacos y los cretenenses practicaban esto. Y cuando tenían un invitado de honor, los antiguos cretenenses a su invitado de honor le servían doble porción para distinguirlo, para que todos supieran que era el invitado de honor. Cuando yo leí esto me reí, porque ustedes recuerdan que Pablo escribió a Tito y le dice, esos cretenenses son malignos, son bestias y son glotones. Cuídate de ellos y
repréndelos, porque lo único que desean es continuar comiendo continuamente. Así que José, el gobernador de Egipto, a Benjamín le sirvió no doble porción, sino 5 veces más. Quiere que pasen la prueba. José dice, a ver qué van a hacer. Y dice en el verso 34, dice, y bebieron y se alegraron con él. Deben de estar satisfechos de que comieron. No tanto porque habían comido, sino ellos esperaban que iban a ser ejecutados. Al contrario, tenían fiesta y dice que están alegres. Ahora nosotros sabemos que esta alegría al rato les va a amargar porque les falta otra prueba. Ya pasaron la primera y segunda prueba, les falta una prueba número 3, la prueba del amor. José quiere saber qué tanto en verdad se aman. Vamos a comenzar el capítulo 44 y verso 1 para ver la prueba número 3 por la que van a pasar, por lo que José va a pasar a sus hermanos. Aquí comienza la división número 3 del predicamento en su casa de su padre. Ahora están en Egipto de fiesta. Génesis 44, verso 1 dice, mandó José al mayordomo de la casa diciendo, llena de alimento los costales de estos varones cuanto pueden llevar, y pan y dinero de cada uno en la boca de sus costal, y pondrás mi copa, la copa de plata, en la boca del costal del menor con el dinero de su trigo. Y él hizo conforme se lo dijo José. Sabemos que esa copa le va a servir a un anzuelo. José los quiere atrapar. Naturalmente que por naturaleza las copas donde vivían en ese tiempo eran copas de barro o de otro material, pero esta copa era de plata, dice aquí. Verso 3. Venida la mañana, los hombres fueron despedidos con sus asnos. Habiendo ellos salido de la ciudad de la que aún no se habían alejado, dijo José al mayordomo, levántate, sigue a esos hombres, y cuando los alcances, diles, ¿por qué habéis vuelto mal por bien? ¿Por qué habéis robado mi copa de plata? ¿No es esta lo que bebe mi señor y por la que suele adivinar? Habéis hecho mal en lo que hicisteis. Cuando él los alcanzó, les dijo estas palabras, y ellos le respondieron, ¿por qué dice nuestro señor tal cosa? Nunca tal hagan tus siervos. He aquí el dinero que hallamos en la boca de nuestros costales, y lo volvimos a traer desde la tierra de Canaán. ¿Cómo pues habíamos de hurtar de casa de tu señor plata ni oro? Aquel de tus siervos en que fue... Verso 9. Aquel de tus siervos en quien fuere hallada la copa, que muera, y aún nosotros seremos siervos de mi señor. Que muera. Les gusta mucho decir eso. ¿Recuerdan lo que dice las escrituras en Santiago? Todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. En otras palabras, piensen antes de hablar. No hagan promesas que son difíciles de cumplir. Piensen lo que van a decir. En Proverbios 19:21 también dice, la muerte y la vida están en el poder de la lengua. En otras palabras, una boca cerrada no desarrolla pies para caminar. En otras palabras, de ahí sale el dicho que dice, pon el pie en tu boca. Aquí dice, en el cual se halle la copa, muera. Verso 10. Y él dijo, también ahora sea conforme a vuestras palabras aquel en quien se hallare
será mi siervo y nosotros seréis sin culpa. Ellos entonces se dieron prisa y derribando cada uno su costal en tierra, abrió cada cual el costal suyo y buscó desde el mayor, comenzó y acabó con el menor, y la copa fue hallada en el costal de Benjamín. Comenzó con el mayor hasta llegar con el menor, el que sigue. ¿Por qué? Para que la tensión aumentara. Esa tensión iba a crecer. La presión. Abrían un costal, nada. Al otro costal, nada. Otro costal, nada. De repente van a decirle ellos, ven, ¿qué te dijimos? Esto es estúpido, no tienes que ver todos nuestros costales. Somos honrados, déjanos ir. Se sintieron más tranquilos hasta que llegaron al costal del joven, del menor del grupo. Porque dice aquí, y acabó en el menor y la copa fue hallada en el costal de Benjamín. ¿Por qué hizo esto José con sus hermanos? Ya vimos. José quiere ver cómo reaccionan cuando sabían que iban a dejar a otro hermano como esclavo en Egipto. Ese era el plan de José. Fue lo que hizo primero lo que hicieron con José cuando lo vendieron a los ismaelitas. José pensó, es lo que voy a hacer con este hermano de ellos. Según ellos va a quedar como esclavo en... ¿Cómo se sienten? Sabemos nosotros que estamos estudiando que ellos no podían regresar y decirle a su papá, algo extraño sucedió, pero a este también lo devoró una fiera. No iba a ser tan fácil, no se iban así ir tan fácil. Verso 13 indica que pasaron la prueba, dice, entonces ellos rasgaron sus vestidos y cargó cada uno su asno y volvieron a la ciudad. Yo les quiero explicar, cuando una persona se rasga sus vestidos, era un símbolo de remordimiento, un símbolo de respeto, símbolo de que habían entendido. Cuando Jacobo oyó que su hijo había sido devorado por las fieras, rasgó sus vestidos. Cuando Job se le informó que sus hijos habían sido asesinados, se levantó y rasgó sus vestidos. Yo tuve un amigo en Israel que cuando se le informó que su padre había muerto, se levantó, rasgó sus ropas como símbolo de dolor, como una señal de que entienden el mensaje doloroso. Verso 14. Vino Judá con sus hermanos a casa de José, que aún estaba ahí, y se postraron delante de él en tierra, y él les dijo, José les dijo, ¿qué acción es esta que habéis hecho? ¿No sabéis que un hombre como yo sabe adivinar? Da a entender que José practicaba adivinación. Pero no necesitamos que explicar si es que José practicaba o no la adivinación. Sabemos que no, porque José era profeta. En ciertas culturas antiguas practicaban diferentes tipos de adivinaciones. Uno era que le llamaban romance muy alto. Lo que hacían que tomaban una taza, como en algunas culturas orientales, ponían líquido en una taza y luego ponían hojas de té para ver qué quedaba dibujado en aquel líquido, que el líquido venía a ser líquido de cera, y cuando quitaban la hoja del té, según ellos podían leer el mensaje en la impresión que había dejado la hoja de té, y de ahí sacaban y adivinaban qué era el mensaje. En los egipcios también practicaban instrucciones de magia. Ellos hasta decían que Dios les revelaba y adivinaban, y decían que en aquellos líquidos podían quedar ciertos mensajes, y según ellos los adivinaban. Entonces, no hay ninguna escritura que nos afirme que José practicó ese tipo de prácticas. No encontramos ninguna indicación de que José haya practicado tal cosa. Simplemente
se dirige a ellos de esta manera, como diciendo, ¿no saben ustedes que un hombre como yo puede practicar la adivinación? Pero eso no dice que lo practicaba, porque sabemos claramente que José no necesitaba adivinar. José podía interpretar los sueños. José era profeta de Dios. Él pudo decir lo que Dios iba a hacer en el futuro. Así que no necesitaba andar adivinando ni practicar adivinación. Entonces dijo Judá, ¿qué diremos a mi señor? ¿Qué hablaremos? ¿O con qué nos justificaremos? Dios ha hallado la maldad de tus siervos. He aquí, nosotros somos siervos de mi Señor, nosotros y también aquel en cuyo poder fue hallada la copa. No tratan de disculparse, no traen ninguna historia, no intentan cubrir su error que cometieron con él mismo. Ya le está dando, ya están sospechando que es lo que está sucediendo. Entonces, aquí ellos piensan, Dios nos está juzgando por el mal que causamos a nuestro hermano hace 21 años. Judá no iba a abandonar a su hermano Benjamín. Sabemos la promesa que le hizo a su padre Jacobo. Judá, como ya mencioné, ya está cambiando, pero lo que José le contestó, dijo, yo no podría hacer cosa. En el hombre en cual se encontró la copa, nunca halló tal haga el varón en cuyo poder se fue hallada la copa, él será mi siervo. Vosotros id en paz a vuestro padre. Imagínense cuando iban a llegar a su padre Jacobo, ¿qué le iban a decir? Papá, no me gustaría decirte lo que te quiero decir, pero tu hijo lo dejaron como esclavo en Egipto. Sabemos que no van a regresar a su padre Jacobo, a Canaán, abandonando a su hermano. Del verso que sigue, que es el verso 18 de Génesis 44, es uno de los secciones más intercesoras donde vamos a encontrar los discursos más hermosos en Génesis. Aún el poeta y novelista Walter Scott dijo, de toda la literatura, esta sección de Génesis es la parte más elocuente que encontramos, porque José le dijo a Faraón las palabras que él le dijo. En otras palabras, muestra su arrepentimiento, muestra que no tiene intenciones de ocultar nada de lo que él ha hecho en el pasado. Así que el tiempo se nos ha acabado. Hasta aquí llegamos. Y continuaremos con la historia en el estudio futuro. Ahora vamos a la presencia del Señor en oración. Padre Celestial, hemos visto el tema que sobresale en estos capítulos que estamos leyendo. Comenzando desde capítulo 37 hasta 39 y todavía estos capítulos que estamos estudiando. El tema principal que aquí aparece es que el pecado va a alcanzar al pecador. El pecado de estos hermanos de José, que cometieron 21 años antes de esta reunión, el mismo pecado del cual no habían pedido perdón ni mostraban remordimiento, el pecado los alcanzó. Ellos creían que todo había quedado en lo oculto, que ya todo había quedado en el pasado, pero el pecado los encontró y se vieron obligados a confesar. Padre, yo te pido que si nosotros y los que me están escuchando tienen pecados que no han confesado, que los confiesen y que los compartan con alguien para que eso vaya a dar o salga de sus conciencias, y así quedarán en paz. Oh Padre Santo, yo te pido que nos humilles a todos, y así, con un corazón humillado, podamos venir a tu presencia, arrepentidos, y así recibiremos nuestro perdón. Padre Santo, todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén
y amén.